Hola a todos, una vez más, quien les habla Daniel Alejandro Acero García. En esta ocasión vamos a tratar el tema metodología en jardines y colegios. Este tema es un poquito complejo y hay que tener mucha prevención, mucho cuidado en el proceso o en la pedagogía que vamos a aplicar, debido a que estamos trabajando en edades sensibles, estamos trabajando en la base. Recuerden que la base es quien nos lleva a ejecutar elementos con dificultad. Estamos en etapas de crecimiento. También recordamos que estamos en jardines y colegios. Típicamente en los jardines y colegios no se cuenta con todo el material que cuentan los clubes All Stars y tenemos que tener mucha prevención en impactos, tenemos que tener mucha prevención con la seguridad, tenemos que trabajar y enfocarnos muy bien en los procesos para la seguridad. La metodología son los métodos que siguen una investigación científica. No es solo llegar a enseñar gimnasia, no es solo llegar a montar una pirámide o montar una coreografía de 2:30 o incluida con la animación los 3 minutos 15. Es un poco más que esto. Entonces vamos a iniciar esta sesión con esta actividad para generar un poco más de foco. Para todos, vamos a dar un tiempo. Vamos a ver cuántos ceros hay en la imagen. Vamos a contar solo con 30 segundos. E inician en 3, en 2, en 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y stop. Ok, ¿cuál será la respuesta? La respuesta es 12 ceros. Recuerden que esta es una letra y es la O, es muy diferente al cero. Y contamos con el cero que está arriba mencionándolo. ¿Ok? Por eso la cantidad es 12. Muy bien, finalizada esta actividad, vamos a iniciar específicamente con nuestro tema. Para ingresar en nuestro tema, para profundizar en nuestro tema, recordamos esas bases que tuvimos en la diapositiva pasada. ¿Qué es un entrenador avanzado y qué es un entrenador de iniciación? Recuerden que deben conocer el reglamento, recuerden las capacidades y la diferencia entre los dos. Tener muy en cuenta cuál es mi rol para iniciar con la metodología correcta. Para esta metodología nosotros debemos tener en cuenta estos 5 periodos. Estos 5 periodos es lo que me va a decir cómo debo trabajar con mi equipo durante el año. Tenemos un periodo general, un periodo preparatorio, un periodo precompetitivo, uno competitivo y el transitorio. El transitorio es ese lapso de vacaciones que se da entre final de año y comienzo de año, ya sea calendario A o B. Entonces es muy importante en el tiempo que tenemos, en el tiempo que nos contrataron, saber cuáles son los periodos para trabajar adecuadamente con la formación de nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta estos periodos, lo identificamos, lo dividimos, ahora que viene. Viene recibir el grupo. ¿Cómo vamos a hacer que todo nuestro equipo haga una media luna, haga un prep, haga un salto touch muy bien, que todo el equipo coordine y baile adecuadamente? ¿Cómo lo logramos? Tenemos que enfocarnos en el desarrollo y las mejoras de las habilidades. Para esto es clave la planificación, la periodización. No solo es en la parte élite, debe ser en las bases, es como lo dice allí. Estas palabras, cuando hablamos de periodización, planificación, pensamos en alto rendimiento, pero en un colegio, en un jardín, es fundamental. El sobreentrenamiento reduce el rendimiento. A veces pensamos que repetir nos lleva a la perfección. Claro, repitamos, descansemos, repitamos, mejoramos. Hay metodología, por eso de ahí la planificación y periodización. No solo es hacer las cosas por hacer. En estos 6 aspectos de preparación están en torno a una niña. En este momento ella es un claro ejemplo. Ella inició en porrismo en el colegio. A su temprana edad llegó a ser selección Colombia de Junior All Get Advance. Evidentemente por eso está ahí. Y debió haber tenido en cuenta estos aspectos.
La preparación física y técnica es la que más se centran los entrenadores para lograr las habilidades, porque es la que nos lleva a lograr la rutina. Ok, logramos la rutina. ¿Qué pasó con la preparación psicológica y biológica? Es que el niño en la peana, en la presentación, miccionó. Miccionar es orinar. Se orinó en la peana, o antes de salir, o antes no quiso salir, o salió llorando de la peana. Toda esta preparación es demasiado importante, la preparación táctica. ¿Qué hago antes de salir? ¿Cómo me voy a mover? ¿Qué palabras les voy a dar? ¿Qué actividad voy a desarrollar para manejar un buen rendimiento en la peana? La parte teórica hablamos de el niño debe saber por qué lo hace y para qué lo hace. Si tú le pones un ejercicio de subir y bajar la pierna, él debe saber que ese ejercicio balístico de flexibilidad dinámica me va a llevar a hacer un buen salto toe touch. Entonces es muy importante que el niño no solo haga los ejercicios que tú como entrenador le dices, sino que es importante que él sepa para qué lo hace. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Vamos a hacer parada de manos, inversión. Ok, ¿cuáles son los ejercicios? Vamos a generar extensión de brazos, vamos a hacer lunge, solamente extendemos la pierna de arriba, hacemos inversión en L. Bueno, toda la metodología que se tiene, pero él tiene que saber para qué, cuál va a ser el objetivo y cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer. Eso va a ser muy claro y va a ejercer que el niño desarrolle más rápidamente los ejercicios y tenga en cuenta que toda la base, todo lo que tú le estás enseñando lo está llevando a algo muy positivo. La preparación biológica, cómo tú hidratas, en qué momento hidratas, cómo te debes alimentar. Digamos, en mi experiencia, yo les digo a los papitos que no les envíe gaseosa porque eso reduce el rendimiento. Más bien les envíe un juguito, agua, fruta. Veo que les envían de todito, todo rico. Entonces, todos esos aspectos es demasiado importantes. Y como ustedes les dije en la presentación pasada de inducción al porrismo colegial, les hablaba de la comunicación, muy importante, entrenador, alumno, atleta y colegio. Ese cuadrito hace que tengamos muy buena comunicación. La preparación biológica también ayuda desde el entrenamiento invisible, que es el que tú no estás ahí, pero de pronto el papá puede supervisar mejor. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando en la casa. ¿Cómo podemos fortalecer todos esos aspectos para que un niño llegue adecuadamente a ese poquito tiempo que nosotros tenemos en el colegio? Entonces, lo que aprendemos con esta preparación técnica, física, psicológica, biológica, táctica y teórica es, tenemos muy poco tiempo en el colegio, ¿cierto? Pero nosotros podemos hacer que nuestro tiempo se extienda si hay una buena preparación en la casa, si los niños están durmiendo adecuadamente, si sabemos que el día de clase estuvieron en educación física, entonces sabemos cuál es la estrategia de trabajo ese día para que tengamos mejor rendimiento en todo aspecto. Entonces es saber organizar evidentemente todas estas preparaciones. Bueno, este cuadro trabaja diferentes aspectos demasiado importantes en la formación. Es un poco complejo llevarlo adecuadamente, pero es importante poderlo organizar. Lo hago con más horas de entrenamiento, más tiempo para que podamos visualizarlo de una manera un poquito más óptima. Voy a explicarlo rápidamente. De igual manera, en la siguiente diapositiva viene un trabajo más específico, más aplicable. Pero es bueno que lo conozcan. Hablamos de un mesociclo, ¿cierto? Hablamos que tiene 4 semanas, viene un mes. Hablamos que acá están entrenando 4 días a la semana, pero nosotros podemos transformarlo, digamos, en lunes y sábado. Trabajamos la fuerza, la preparación física y la preparación técnica, que es lo que más se centra en los entrenadores. Cuando hablamos de preparación física, hablamos de fuerza, resistencia, flexibilidad, que son las capacidades condicionales. ¿Claro? Y hablamos desde la preparación técnica, que son los elementos como tal. Cuáles son los ejercicios que voy a presentar, cuáles son las habilidades de gimnasia, cuáles son las habilidades de acrobacia y qué tengo que trabajar específicamente o cómo los voy a repetir. Tengamos claro, o sea, no podemos ejecutar una habilidad si no tenemos las capacidades físicas para ejecutar el elemento. Una niña no va a poder hacer una media luna si ella no se puede soportar por los brazos. Por eso la preparación física es demasiado importante. Sin exagerar, si tú entrenas 2 horas, 40 minutos, debe ser de preparación física desde el periodo de general y de preparación. Porque estos periodos son los que se está formando para que ella logre desarrollar esas habilidades. Tenemos en cuenta que el nombre es fuerza.
pero fuerza tiene muchos apellidos. Hablamos en edades tempranas, hablamos de fuerza eh, submáxima, no máxima, de extremidad general, extremidad superior, extremidad inferior. Hablamos de fuerza de resistencia, hablamos de fuerza postural que incluye el trabajo de core. Y algo muy importante, en los colegios se habla de fuerza de prevención. Nosotros siempre en las sesiones tenemos que incluir la prevención. La prevención puede ser el trabajo de propiocepción. Ejemplo, abro los brazos, elevo la pierna, cierro los ojos y voy a mantener equilibrio durante 10, 15, 30 segundos sin que me mueva. Estos son ejercicios de propiocepción. También trabaja la fuerza excéntrica. ¿Cómo aprendo a reducir los impactos? Yo quiero que en un ruso que caiga el niño no se lastime porque estamos trabajando en superficies duras. ¿Cómo reduzco ese impacto? Por eso es muy importante desde la parte colegial trabajar todos estos aspectos. A veces sin explicación alguna, un niño hizo un tuk-tuk y se desguinzó el tobillo. ¿Por qué? Porque no trabajó esa propiocepción. No tenía esa fuerza para manejar. Y acá nosotros trabajamos en Colombia algo más complejo y es que nosotros entrenamos, en mi caso, durante los 10 años, he entrenado en superficies duras, colchonetas, reduciendo impactos, pero me presento en peanas resortadas. Entonces debo acondicionar muy bien los niños, sobre todo cuando ellos están trabajando el nivel 2 y 3, que ya son rechazos, fase de vuelo y caigo sobre mis apoyos, sea manos o pies. Entonces es muy importante toda esta fuerza. La fuerza de resistencia, hablamos de la parte aeróbica y anaeróbica. ¿Ok? ¿Cómo puedo durar bien? ¿Cómo puedo hacer que termine la rutina de una manera adecuada sin estar fatigado? Pero desde la preparación empecé a trabajar entrenamientos como tipo HIIT, entrenamientos, bueno, hay que tener en cuenta también las edades en que se aplica. Debemos tener un conocimiento básico de cómo trabajar al niño la fuerza de resistencia, también la fuerza de flexibilidad. Siempre la flexibilidad en cheerleading, digamos, la manera más rápida de lograrlo va a ser flexibilidad dinámica. ¿Ok? Y también se trabaja el FNP. ¿Ok? Facilitador neuromuscular propioceptivo. Es una metodología de flexibilidad que te ayuda a desarrollar las capacidades. Entonces, este cuadro lo que nos hace es decir, los días lunes, voy a señalar acá, el día lunes voy a trabajar amarillo, que va a ser la flexibilidad, ¿cierto? Eso está trabajando en la semana 1. Y el día sábado voy a trabajar la fuerza submáxima, ¿ok? Ya ustedes deciden si vamos a trabajar la parte superior, la parte inferior, donde hacemos salticos, donde hacemos jumping squats. Bueno, los diferentes ejercicios que puedan trabajar desde la parte inferior. También es muy importante resaltar que en todo este paso de ejercicios es muy bueno trabajar el volumen de la pantorrilla, como elevo, mantengo, bajo, trabajo del gastrocnemio. Es muy importante trabajar esos tobillitos que son todos los músculos que rodean las articulaciones, ya sea rodillas, tobillos, codos, muñecas, para reducir, para proteger más adecuadamente. ¿Ok? Acá lo que nos dice es, en la semana 1 hablamos de solo lunes y sábado. Trabajamos lunes trabajamos la flexibilidad y el sábado trabajamos la fuerza máxima. Esto va en los 40 minutos del entrenamiento. Ya en esa hora y media tú vas a trabajar la parte técnica, la parte coreográfica, ahí tú vas diciendo. En la semana 2 seguimos manteniendo la fuerza máxima, ya puede ser tren superior, y nos incluimos con la resistencia aeróbica. Y así tú vas llevando un control de que vas tocando todos los tipos de fuerza, todos los tipos de resistencia, que vas trabajando la flexibilidad, que vas trabajando los elementos de gimnasia, que vas trabajando los elementos de acrobacia y que vas trabajando la coreografía. ¿Cierto? Entonces acá tú tienes un control, bueno, en esta semana trabajé esta fuerza, esta es la fuerza que necesito para desarrollar estos elementos. Como les nombré, hay fuerza general, extremidad superior, inferior, de resistencia, postural y de prevención. Entonces ustedes deben saber cómo lo van a llevar a manejar según su programa, cómo lo van a manejar según su programa. Este cuadro me menciona adecuadamente cómo se puede aplicar y cómo ustedes pueden tener el control de todo. Es muy importante siempre tener un registro, es saber que el éxito de este año lo pude llevar al otro año. ¿Qué hice hace 2 años? ¿Qué hice hace 3 años? Para lograr ganar.
¿Cómo preparé a los niños? A veces nosotros se nos va la vida, se nos va el tiempo y no sabemos cómo lo logré, pero lo logré, ¿cierto? Y coincidencialmente otra vez lo logré, pero el otro año no y el otro año tampoco. Entonces es importante tener un registro, por eso se hace este tipo de cuadro. Acá pues se fue aplicado con el Club BCA, pero lo voy a llevar rápidamente a un colegio, como lo hice también en el colegio. Tenemos la fecha, esto fue en tiempo de pandemia, teníamos un calentamiento de 10 minutos. Hablamos de la parte corporal, puede ser expresión, sentar a los niños frente a un espejo, mover las muecas. Si no tenemos un espejo o hacemos la herramienta en el colegio, un niño frente a otro niño. Intentar que uno haga una mueca y la otra lo imite. Eso trabajamos desde la expresión facial, que es algo muy importante en el cheerleading que no se trabaja y nos va a beneficiar mucho en la animación, la vocalización, cómo podemos trabajar. O hablamos desde la coordinación y el dance, desde los motion, para que el momento de trabajar la coreografía sea muy bueno. Hablamos de jardín o level 1 en más repetición de coreografía en ciertos días o en cierto espacio. Digamos, inicio en el mes de marzo. Típicamente la mayoría de colegios inician montajes en el mes de marzo. Tenemos abril y mayo. Entonces el mes de marzo, como es la mayoría de la base, vamos a repetir muy bien los motion, porque esos motion me van a llevar a generar una muy buena coreografía fuerte y dinámica. Pero cuando enseño estos motion o enseño la expresión facial, tiene que ser enseñada con dedicación, o sea, requiere un mayor tiempo. Hablamos de que también tenemos la preparación física. La prepa siempre está presente, siempre, 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 en toda la periodización. Si hablamos de la fase precompetitiva, se reduce más y se hace un poquito más transferible a los mismos elementos que presento. Pero la preparación física en la fase general y de preparación, como se indica, tiene que ser más grande, más extensa y de mayor volumen porque una vez más, repito, es el que nos lleva a ejecutar unos buenos elementos. Quiero hacer una media luna bonita en puntas de pies. Sin desarrollo de esa prepa, de esa flexibilidad, de esa capacidad condicional que es la flexibilidad o la resistencia, ¿cómo voy a hacer un heel stretch y voy a marcar un sostenido? ¿O cómo hago un arco y flecha durante 4 tiempos, 8 tiempos si no tengo esa resistencia de los flexores de cadera? Es demasiado importante la preparación física para lograr una rutina increíble. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mi equipo en esta ocasión es más débil en flexibilidad. Los saltos son muy regulares. Dale más volumen de entrenamiento a él y lo vas registrando. Cuando vas mejorando, reduzco el tiempo acá y voy fortaleciendo esta área o voy fortaleciendo esta área. Resulta que ya son muy buenos en flexibilidad, pero ahora la acrobacia y las pirámides no me salen. Debo trabajar más fuerza específica. ¿Qué músculos uso cuando hago un prep? Debo alinear muy bien el codo con la muñeca y empujar. ¿Ok? Debo contraer el tríceps para soportar sobre los músculos protagonistas, hombro, bíceps. O sea, ¿qué músculos son los que me enfatizo para trabajar? Los niños no hacen una buena sentadilla, no hacen un buen dip. Debo trabajar más los jumping squats para que ellos generen una buena repetición del movimiento corporal, ¿cierto? En la fuerza general podemos unificar y en la fuerza específica digo, ellos alzan muy bien los brazos, pero no hacen muy buen down con las piernas, no hacen un buen squat. Entonces, profundicemos en esa fuerza. Y ustedes así van a fortalecer y van a tener el control de su rutina. Pero hay que anotarlo. Cuando hablamos de técnica, hablamos de repetir las habilidades adecuadamente. Entonces ya hicimos bien la preparación. Ok, entonces esta primera habilidad va a ser elevación al nivel de la cintura. Esta habilidad va a ser un espaga del prep. Esta habilidad va a ser un shoulder seat. ¿Ok? ¿Qué músculos debe ajustar en el shoulder seat la base? Debe ajustar muy bien el núcleo para que no se lastime la espalda o la fuerza lumbar. ¿Ok? Entonces debo trabajar muy bien la fuerza de resistencia o la fuerza de core, una fuerza específica, ¿cierto? Entonces acá ustedes van identificando y vamos fortaleciendo habilidad 1, habilidad 2, habilidad 3. Y el trabajo de gimnasia, bueno, los saltos, como ya lo expliqué, ya lo hicimos, mejoramos la flexibilidad, pero ahora tienen muy buena flexibilidad, pero no saltan. Vamos a trabajar esa fuerza explosiva, ¿ok? Vamos a trabajar esa velocidad. Claro, la gimnasia va a ser pasada de arco atrás, pasada de arco adelante, para de mano rollito. Y así van controlando cada uno. El día 1 vamos a trabajar 10 minutos 10 minutos y 2 minutos porque estos dos requieren mayor entrenamiento. ¿Ok? O también usamos el principio de la individualización. Es un poco complejo, pero lo ideal es que cada niño tuviera un cuadro de estos. Se vuelve extenso, pero también lo podemos trabajar en equipo y podemos individualizar.
Ok, tú vas a disociarte, vas a trabajar. Todo el equipo trabaja 10 minutos pasada de arco atrás, 10 minutos pasada de arco adelante, y tú vas a trabajar 20 minutos pasada de arco atrás y solo los 5 de parada de mano rollito, ¿cierto? Porque ella necesita más fortalecimiento en el movimiento de pasada de arco atrás porque el de adelante lo hace más fácil. Entonces estos cuadros lo que me ayudan a tener es un tiempo real, cómo estoy haciendo las habilidades y cómo las voy a lograr adecuadamente en todos los aspectos. Por eso es muy bueno tener el control de todo y tener claro cuáles son las preparaciones. Miren, estamos hablando de técnica corporal, preparación física, técnica de habilidades, que es lo que más se centra los entrenadores. A estos cuadros les podemos incluir la parte psicológica. Claro, cómo nos sentamos, hacemos un feedback, tienes que mejorar esto. Cito al niño 10 minutos antes de la clase, mira, tienes que sentarte, tienes que pensar esto, tienes que respirar antes de ejecutar la habilidad, porque eso es lo que hace que tú te aceleres y te frenes. O sea, todos los aspectos los podemos controlar de acuerdo al tiempo que tenemos en el colegio, en el tiempo que laboro. Esto es muy importante y es una sugerencia que yo los hago a los entrenadores que no puedo hacer, con no puedo combinar ejercicios. Cuando hablamos de fuerza en niños hablamos de fuerza submáxima, el soporte del cuerpo del mismo peso. No fuerza máxima, que es donde alzo un poco más de mi propio peso. Fuerza y luego hacer flexibilidad no va a ser adecuado. Son posibles interacciones negativas, son tips y consejos desde la experiencia. Flexibilidad y luego pliometría. Si tú te sientas a hacer 30 minutos de espagat, 10 minutos acá, 10 minutos split, 10 minutos split, completando un total de 30, discúlpenme, y luego hago un toe touch, no va a beneficiar el salto absolutamente para nada. ¿Ok? Si yo estoy fatigado y luego hago pliometría, que la pliometría se usa en la gimnasia, no va a ser adecuado. O sea, un niño totalmente fatigado que tú le exijas hacer un elemento que ya está dominando de alta dificultad, puedes generar lesiones. Todo esto es para mejorar el rendimiento y no lastimarnos. Si voy a estar cansado, estoy agitado, el oxígeno no me llega adecuadamente bien al cerebro, no voy a pensar de una manera adecuada. O sea, si tú fatigas al niño y luego le estás explicando algo que requiere la mejor atención porque hasta ahora lo va a aprender, no va a ser muy bueno. Entonces tienes que controlar esos puntos de entrenamiento y el control del tiempo para saber cómo lo vas a regular. No es bueno hacer fuerza de extremidad superior, flexiones, push-up, push-up, push-up y luego hagan una acrobacia. Estamos hablando con los niños, estamos hablando con esas tempranas edades, claro está. No es bueno hacer pliometría y luego gimnasia. Todo este tipo de capacidades condicionales, todo lo que se expone es demasiado importante para que ustedes tengan en cuenta que deben trabajar las bases para también desarrollar el futuro, ¿cierto? Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que uno trabaja muy bien lo que compite y lo que va a presentar a futuro. O sea, tú debes entrenar algo que tienes en este momento con las posibilidades y el tiempo que tienes, pero esta niña que está en primero, en grado segundo y tercero, ¿será que puede pasar al nivel 2? ¿Será que ya puedes hacer flat? Voy a trabajarle muy bien las capacidades para que llegue a lograr esa habilidad. ¿Sí? No solo la media luna para cumplir el requisito de reglamento que me está pidiendo para sacar un 5 en dificultad. Es un claro ejemplo, no se juzga así. Pero, pero tú debes entrenar lo que presentas y lo que vas a lograr también. Por eso ese tiempo de preparación es demasiado importante. Este currículo que ustedes ven acá es de, me lo pudo compartir gracias a, pues, a la relación que se tiene de Beloved. Este es un currículo que ella tiene en su club de All Music cuando trabajó para Showtime Spirit. Lo comparto porque es importante pues no guardarse nada, ¿no? Entre más ustedes desarrollen sus conocimientos, más mejor va a ser el país y esto es lo que se busca. Ella lo que hace acá, bueno, lo comparto de All Music porque el trabajo con colegial es demasiado similar. En los programas que tú debes desarrollar, lo que pasa es que tú debes es acondicionar el ambiente. En un All Music tú tienes cilindros, tienes en el momentico ahorita creo que todos los gimnasios o la mayoría tienen Art Track, Tumble Track, que eso es una buena pedagogía y metodología, por eso los niveles 1, 2 en unos años van a ser increíbles.
porque vienen en muy buen proceso en Colombia. Pero asimismo los colegiales, que son los que alimentan esos clubes también. Entonces nosotros tenemos que tener muy buena creatividad, como le mencioné en la presentación pasada, introducción al porrismo colegial, la creatividad, la metodología, todo lo que ustedes llevan y pueden transformar va a ayudar a generar una buena evolución en los deportistas. Este programa es demasiado sencillo, habla del tiempo específico, ella habla de voy a trabajar de 7 a 7 y 10 en una condición, es un calentamiento previo a la gimnasia. Eh, Trabaja la condición, trabaja punches, trabaja tuck jumps, trabaja squats, trabaja calf raise, elevaciones de talón, calienta sus manos, 10 minutos. Finalizados estos 10 minutos pasa a la flexibilidad en brazos, hombros, bueno, trabaja todos los grupos musculares protagonistas que necesita o que va a aplicar teniendo en cuenta que es gimnasia de nivel 1. El calentamiento de gimnasia de nivel 1 es diferente al de nivel 2, diferente al de nivel 3, porque debe ser calentamientos específicos transferibles para que me sirvan para la habilidad que voy a desarrollar. Y de 7 y 15 a 7 y 50, ella crea, tiene en cuenta su mesociclo. Dice, semana 1 voy a trabajar esto, semana 2, la semana 1 me va a llevar a que la semana 2 trabaje esto, para la semana 4 lograr esto. Entonces tiene una proyección clara. Y dice, vamos a dividirnos en 3 grupos. Ustedes, grupo 1 me va a hacer rollito adelante, grupo 2 me va a hacer rollito atrás, grupo 3 me va a hacer paradas de manos. Y vamos a rotar cada 5 minutos. Es su calentamiento, su metodología. Luego me dice, vamos a trabajar, finalizado esto, vamos a trabajar en cuál es la habilidad que necesitamos. Digamos, cartwheel drills, media luna. Necesito estos nuevos componentes. Vamos a trabajar estos puntos, estos 9 puntos que me van a ayudar a llevar la evolución del movimiento. Evidentemente no es para transferir, es decir, hagan esto porque si ahí dice hagamos media luna o hagámoslo en plano inclinado y yo no tengo plano inclinado, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces es la creatividad que ustedes tienen y según las necesidades que tienen, porque si hay niñas que ya manejan muy bien el espaga, tienen un buen soporte de manos, hacen muy buen launch, tienen buen balístico para patear la media luna, generan buen apoyo, pues va a tener que reducir ciertos tips muy importantes, pero ustedes son los que los definen porque conocen cuáles son sus fortalezas del grupo, cuáles son las características importantes de su grupo. Cada grupo realmente es totalmente diferente. Si yo puedo hacer media luna, ahora será que yo puedo hacer media luna, pararla en parada de manos, cerrar, abrir y luego volver a bajar para generar creatividad en el nivel 1 en gimnasia. ¿Será que yo puedo hacer media luna, cambiar el pie en el aire y devolverlo a cambiar para bajar? Como son los estilos de ahora para generar gimnasia. ¿Será que yo puedo hacer media luna, me agrupo en la inversión, extiendo y vuelvo a bajar? Todas estas capacidades y todo eso son los que ustedes van a enfatizarse, ¿cierto? Y ya con sus estudios y su conocimiento dicen, estas son las características que necesito para estabilidad. Ahora, vienen unos tips muy importantes que son para la construcción y la metodología que ustedes tienen para lograr esa rutina y teniendo en cuenta para los principiantes empezar a hacerla, para los que están en iniciación. Principiantes me refiero a la persona que acaba de iniciar. Y hablamos de a los que ya tienen la experiencia. ¿Cómo vuelvo a tener ese éxito? ¿O por qué no he tenido ese éxito? ¿Cierto? Entonces, lo primero es un seguimiento, un archivo, un almacenamiento. ¿Cierto? ¿Qué hice el año pasado? ¿Qué hice hace 2 años? ¿Por qué logré la mejor rutina? ¿Cierto? Entonces es muy importante, ya sea por medio de notas, tener tu cuaderno o tener el dispositivo electrónico que ahora se maneja con muy buena, casi la mayoría de entrenadores trabajan con sus dispositivos. Pero es muy importante tener un seguimiento, tener un archivo y tener un almacenamiento de tu trabajo para que puedas empezar a mejorar tu versión, como le explicaba en el rol del entrenador. Tenemos que tener un diseño de la práctica, el tiempo total, qué segmentos, como les explicaba en la clase de gimnasia, de 7 a 7 y 10 vamos a trabajar la condición, luego la flexibilidad, luego hacemos una rotación básica y luego nos centramos en las habilidades específicas que vamos a presentar este año, ¿cierto? Un tiempo total de los segmentos, cada cuánto requiere un break, depende de la intensidad y el volumen del trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo dura mi break? Hay que tener en cuenta que en edades tempranas, pues hay niños que tienen diferentes situaciones. No, profe, es que yo tengo que ir cada 5 minutos al baño. Ok,
Entonces tú tienes que identificar quiénes son los niños, cómo los manejas. Tienes que identificar todos estos tiempos de pausa, ya sea para él o para ellos. Si se me van 5 niños al baño porque tienen fórmula médica, entonces en ese tiempo yo qué voy a hacer, cómo voy a manejarlo o cuáles son los roles que le voy a dar a ellos debido a la condición que tienen en ese momento, ¿cierto? El diseño del plan de práctica también. A veces me solía pasar y es que yo, ok niños, vamos a sentar. Y uno empieza a hablar, a hacer un feedback. Se me fue todo el tiempo que hice en la clase, no tuve orden. ¿Cierto? Fue muy bueno el feedback, son ítems muy importantes, pero tienen que estar planeados, tienen que estar organizados dentro del tiempo, porque a veces los niños toman la clase de porras y sale a otro lado. Llega la mamá en puntual, ¿por qué no me la entregaste puntual? Si tú me estás pidiendo puntualidad, entonces, ¿cómo manejo la situación? Ok, si la clase se acaba a las 5:15, yo típicamente soy un entrenador que hace un feedback, me demoro 10 minutos, ok, la salida de ellos va a ser 5:30, ok, que esos 15 minutos los tengas contemplados para que no generen ningún conflicto, porque no es solo la relación deportista-atleta, sino deportista-atleta, colegio, padre de familia. Son factores que tú debes tener en cuenta en este ámbito. Use un método que sea claro, conciso para usted, lo que vengo construyendo. Tú eres un entrenador que te gusta hablar, ok, entonces organízalo de esa manera. Si tú todo lo contrario, los feedback, no sé, dictas la clase y le dices a los niños que todos los viernes nos reunimos por Meet o por Zoom aprendiendo de la nueva tecnología de la pandemia para hacer un feedback, mostramos los videos, tú debes mejorar esto. Entonces, cada entrenador tiene su metodología totalmente diferente, ¿ok? Pero debes tenerlo claro. Consejos generales para el calentamiento. ¿Es dinámico? Tú te paras al frente y te la pasas regañando. Recuerda que estás con niños. Lo que tú transmites es lo que ellos quieren ser. Tú eres el ídolo. Ellos se metieron a porras porque tú también estabas ahí. Porque tú generaste transmitir ese convencimiento, esa convicción para llegar con éxito al equipo. ¿Cuáles son los resultados que quieres transmitir si tú te comportas de cierta manera? Con los niños hay que tener muy buena pedagogía, muy buen carisma. Claro. Entonces es muy importante cómo tú interactúas con ellos para generar un buen ambiente y generar esa esa esencia que tiene cada grupo. Cada grupo es totalmente diferente, cada entrenador es totalmente diferente. Pero ¿cómo haces que esto sea cheerleading? ¿Cómo haces que tú seas un líder animador y que ellos logren liderar una multitud? ¿Cómo logran generar ese impacto? Hay que tener en cuenta esto. Se enfocan en lo que se está tratando de lograr hoy. Tú te enfocas, o sea, ibas a trabajar saltos y te pusiste a correr, te pusiste a hacer jumping squat, push-ups, solo hiciste carga física, no trabajaste balísticos, no trabajaste motion, que es lo que se logra para hacer una buena transferencia de saltos, que es lo que se debería trabajar. Ibas a hacer pirámide y te pusiste a hacer solo flexibilidad. Calentaste los músculos protagonistas para trabajar la acrobacia. Tienes que tener claro, por eso se exponía evidentemente cuáles son todos los factores que debes tener en cuenta en ese plan. ¿Prepara el equipo para la práctica o lo agota? Estás en la fase precompetitiva. ¿Ok? Hiciste mucho acondicionamiento, tenemos que tener en cuenta que son niños, no es igual a manejar personas de 25 o 27 años o 20 años. ¿Sí? Recuerden que están en una etapa totalmente diferente y debemos tener un protocolo adecuado para el manejo. Aparte, estamos trabajando en superficies con mayor impacto. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores para generar muy bien una buena práctica. ¿Haces reunión en grupo? ¿Tú solo entrenas porras? ¿Solo entrenas la rutina? ¿O te sientas, vamos a hacer la parte social? ¿Cómo se llama él? ¿Tú lo conoces? ¿En qué curso está? Es muy importante generar toda esa convicción y esa unión, porque aparte de solo las habilidades, es trabajo de equipo, la armonía, la frecuencia en que están todos los atletas, el objetivo que tienen claros todos los atletas. Estas reuniones, estos feedback es demasiado claves. Compartir, hacer un compartir, reírse también juntos, es clave de lograr una muy buena rutina. ¿Cuánto tiempo tomará el calentamiento? ¿Controlas esto? Consejo para el diseño del plan de práctica. Voy a dar un ejemplo de partner, ¿cierto? Si hacemos un calentamiento general que está unido con el plan y el cuadrito que les dije de
preparación física general, ¿cierto? Tenemos un calentamiento general de acrobacias. Este habla del calentamiento específico. Lo hacemos por medio de juegos, lo hacemos por medio de acrobacias totalmente básicas o lo hacemos por el performance, a llegar a un puesto, desplazarme de un puesto a otro lado para que ellos vayan teniendo la transferencia, que de un segmento ejecuto una habilidad para llegar a otro segmento y así poder componer la rutina adecuadamente. ¿Cómo va a ser ese calentamiento? Poder logrando transferirlo a la rutina, ¿cierto? Trabajo habilidades moderadas, que es en lo siguiente, en la base, adecuadamente. Ejemplo, si yo voy a llegar a prep, puedo trabajar show and go, o puedo ejecutar ejercicios de que la player se monta en los hombros, ¿ok? Las bases le sueltan los pies y ella se mantiene apretadita, ajustando su abdomen. Todos estos ejercicios que me van a llevar a ejecutar las habilidades que yo quiero presentar. Ahora vamos con las habilidades élite, ¿ok? Ya calentamos, hicimos adecuadamente, vamos a trabajar las habilidades que vamos a presentar a la rutina. Y luego, después de este entrenamiento, estamos en la fase de preparación. Si evidentemente ustedes están en la fase precompetitiva, solo deben entrenarlo de la rutina y perfeccionarlo y repetirlo con las cargas adecuadas y con la transferencia de los otros segmentos de la rutina. Las habilidades avanzadas, hablamos de entrenar el futuro. ¿Sí? Cuando yo ya tengo las habilidades, pero quiero que mi niña vaya a llegar a otra habilidad, entonces vamos a alzar acá, luego vamos a ponerla en la cabeza, el proceso adecuado para llegar a la extensión con adaptación. Si tenemos tiempo para esto y estoy en una fase que lo puedo trabajar, lo voy a trabajar. Volumen. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cuánto tiempo lo voy a trabajar? Es lo que ustedes deben regular. Tener esto controlado. Ahora vamos a trabajar acrobacia con la pista. Muévanse, háganlo acá, tiempo acá, marco acá, sonrío acá, muevo cabeza. ¿Sí? Todo esto va de la mano debido a que estos consejos para el diseño de la práctica deben llegar a transmitir en una presentación. Si tú no trabajas con la música, sabes que la música no es un adorno de las acrobacias, sino tú debes interactuar con la música para lograr proponer y presentar un buen performance al jurado. ¿Sí? Si tú dices, la música dice, voy a agacharme, y tú estás haciendo así, con la cabeza de pie, pues no va a tener coherencia. Entonces es muy importante también trabajar lo que tú haces con las habilidades y evidentemente también con la música. Y estaciones por grupo, saber que mi flyer puede trabajar acá, puede rotarse en el calentamiento, en la trabajo de las habilidades moderadas, en el trabajo de las habilidades élite, para que en las pirámides no te compliques y no dependas siempre de la misma niña que hace todo. De hecho, una pirámide es súper dinámica donde todas las niñas hacen la dificultad. ¿Pero por qué? Porque todas se adaptaron a rotar adecuadamente. Entonces, estos serían como los consejos de un plan de práctica de... Aparte de estos consejos, es muy importante también tener escrito, tener claro, ok, Alex, Katy, Julia, Kelly van a trabajan mejor adecuadamente y quiero que logren esto por las posiciones que vienen de antes o las que van a poder transferir, ¿cierto? Cuando vamos a trabajar en dupla, entonces Will y Michelle van a trabajar elevación de cuarto a la cadera. Es un ejemplo, acá son habilidades evidentemente más complejas, es un ejemplo de cómo se hace una práctica y el tiempo. Entonces vamos a trabajar 40 minutos hoy. El foco de hoy es los partners y vamos a hacer estas tres habilidades. Se hace el calentamiento, estas ya son habilidades las avanzadas o las que tú vas a presentar. Entonces, como tú tienes el control, cómo es el tiempo, cómo lo repites. Ya cuando lo dominas, reduces más el tiempo y le dedicas más a otro, como expliqué en la tabla de entrenamiento. Consejos prácticos para el diseño de pirámides. Entonces vimos desde la gimnasia cómo organizaba con la ayuda de Debbie Love. Estos son de capacitaciones de USA Cheer que pues me encanta poderlas compartir. Los consejos para partner, estas para pirámides, a través también de la experiencia y no solo unas que dicen ahí, sino otras que yo he logrado adaptar. Se hace el calentamiento general, se hace un ejemplo de calentamiento de hombros porque se trabaja más evidentemente el tren superior de fuerza isométrica al mantener una acrobacia, los niños que se quedan en prep, bueno, whatever. Especificaciones de cambio de posiciones, progresiones y nuevas habilidades. Tú debes ser muy específico en decir, voy a cambiar esta, tú vas mejor acá, me sirve más acá por la transición, no porque tú no tengas la capacidad, sino por el desplazamiento que tienes. Debes tener muy buen tacto cómo le hablas al niño, cómo lo vas a entender, que todas las posiciones son iguales de importantes y que él es parte fundamental. Y evidentemente es así. Si están bailando y un niño se cae y se resbaló de cara, pues todo el equipo falló. Esto es deporte de conjunto. ¿Cuáles son las progresiones? Si vamos a hacer prep, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo alzar
primero al nivel de la cadera adecuadamente para llegar a ese prep. Y si hablamos de la conexión de extensión, recuerden las normas, recuerden que un niño debe generar el bracer y el brace debe estar adecuadamente antes de ejecutar una extensión o si no él va a ser ilegal. Si tú haces una extensión y el niño no se alcanzó a coger, ups, no hizo la conexión, va a ser ilegal. Entonces es muy importante tenerle claro todos los pasos, paso a paso para llegar ahí que, con las progresiones de la habilidad y las especificaciones para las nuevas habilidades. Ok, hoy vamos a hacer cuarto de giro extensión en la pirámide, ¿cierto? Vamos a hacer desde show and go, spagat, spagat con cuarto, extensión con cuarto para la pirámide y generar muy buena dificultad. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Debes tener en cuenta, hablar adecuadamente y trabajar paso a paso. Ubicaciones de observadores adicionales. Siempre que tú estás enseñando una nueva habilidad que no has hecho, vas a usar la metodología del anillo, que lo rodeamos, enseñamos la parte de seguridad. Es muy claro, no lo había nombrado, es muy importante. Bueno, lo nombré en la diapositiva pasada, en un ítem decía seguridad, 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 seguridad. Es claro, pero cuando estamos en el trabajo, estamos en la práctica, ¡pum! A veces se me pasa. Entonces es muy importante generar metodologías que la niña, la flyer que va a ser un elemento nuevo, va a ser una cuna, que para un nivel 1 por primera vez es una sensación como del Sky Coaster, como la mejor montaña de rusas, uno siente un vértigo tenaz, ¿cierto? Y eso es lo que he podido percibir durante años. Entonces la metodología del tacto de cuna, cuna, cómo tú vas haciendo de table a cuna, cómo cambias el plano, todo ese tipo de cosas es muy importante, pero siempre debes decirle, te está cuidando, hay un vigilante, ¿ok? Cuando ya genera esa fase, que ahorita la vamos a ver, tú lo vas a lograr adecuadamente. Habilidades grupales de calentamiento, un lado a la vez. Ok, siempre que tú tienes pues el spoiler, ya regulaste esto, se me pasó este ítem, perdón, sepa cómo se está desmontando una pirámide antes de que comience. A veces me pasaba mucho, montaba las pirámides y yo, llegó a extensión, listo, y todo el mundo se bajaba, entonces podía ocurrir un accidente porque como estaban en pirámide había una conexión, pum, la jaló intencionalmente. Entonces muy importante, desde el inicio, desde que la flyer se origina desde el suelo, ejecuta todo hasta que retorna al suelo. Ahí es donde el spoiler pierde su último contacto, hablando de la seguridad. Muy importante. Cuando hablaba de las habilidades grupales de calentamiento, hablaba de que tú debes estructurar, ok, vamos a este lado, perfecciona, el centro cuida este lado, luego vamos al centro, los lados cuidan el centro, luego este lado. Luego los unimos y al ver el dominio podemos ya hacerlo vigilado. Pirámide completa, ok, ya salió el full out. Pero yo no voy a empezar con una pirámide completa si no lo he hecho lado a lado, si no sé cómo se desmonta totalmente y si no hiciste el proceso de seguridad de cuidar. Entonces, son consejos prácticos para cuando montes una pirámide. Y acá claramente montamos la pirámide, vamos a trabajarla 30 minutos, vamos a tomar foto en los todos, en los full up. Bueno, esto es una pirámide ya más elevada, digamos de un nivel mucho más alto, pero tienes claro en cuenta cuál es la posición de cada atleta, ¿ok? Y si cada atleta sabe cuál es su posición, su rol y su rotación hasta el final, vamos a hacerlo adecuadamente. Más que esto te sirve para que tú, no lo estaba señalando, para que tú te vayas acá, ejemplo, a los saltos, ella viene a cuadro de gimnasia, ella viene de este lado, o sea, tú debes tener un orden de llegada. Por eso estas estructuras, que son las que requieren un mayor puntaje en la planilla, debes organizarlas y a partir de ahí empezar a estructurar las otras situaciones. Por eso cada rutina tiene una situación particular. Una vez identificado la parte de gimnasia, la parte de pirámides, salto, ya sabemos cómo entrar el niño, cómo llegar, es muy importante pensar como equipo. Planeación en una rutina es de la mentalidad, motivación y del proceso creativo. Este tema va a tocar un poquito también el otro tema, ¿ok? Que se habla ya del montaje específico, pero es muy importante que lo tengan en cuenta desde ya porque estamos hablando desde las pirámides, desde cómo puedes crear, cómo puedes trabajarlo y mis consejos. Todo proceso creativo empieza con planeación. Partimos de ahí. Si tú te sentaste, escribiste, estás planeando. Y ahí puedes empezar a ver desde arriba, digamos a mí me pasa. Yo tengo una hoja y claramente veo el esquema así, que es diferente cuando tú estás frente a ellos y no ves claramente las posiciones. En el colegio yo no tengo peana, la única metodología que yo tengo para marcar líneas es poner conos al frente o a veces con cinta de espaladrapo
marco toda la peana, digamos la línea, pero como son canchas de básquetbol o de fútbol, tienen líneas pintadas, entonces eso genera un poquito de confusión. Pero yo siempre uso conos. Ya si no, el colegio o el jardín no tienen ni los recursos, pues uso los tarritos del agua, eh, uso maletas, bueno, cualquier estrategia o cualquier implemento desde tu creatividad. Pero es muy importante que tú escribas, planees, porque así puedes ver todo adecuadamente. De 3 a 6 meses desde el tryout o un proceso de selección, ¿cierto? Entonces todo este proceso creativo dice que se demora de 3 a 6 meses. Esto más o menos es lo que se demoran desde que tú lo seleccionas para que puedas organizar en la mayoría de procesos como internacionales y demás. Pero pues ahorita todo se ha optimizado y acá en Colombia pues nos toca a veces tenerlo en menos tiempo, pero solo es tenerlo, sentarte y planear. O sea, no es el tiempo que estás en el colegio, sino el tiempo también que estás afuera dedicando a él. Eso es parte de nuestro trabajo. Habilidades de atletas y todo un grupo interdisciplinar que se involucra en la rutina. Bueno, nosotros no tenemos esto, digamos, más que la enfermería del colegio para aquellos consejos, pero es importante hasta contar con ellos en los ciertos aspectos. Planeaciones según cantidad de competencias. O sea, este tiempo es lo que recomiendan para que tú hagas un trabajo wow. Pero a veces como no lo tenemos, evidentemente las rutinas pierden como esa calidad y no es porque tú seas regular o los niños sean regulares, es el por el tiempo. El tiempo es el que nos dice también cómo vamos a controlar todo. Cuando tú montas una rutina a mitad de año y lo que es el siguiente semestre es perfeccionarla y evolucionarla, tú vas a llegar a un punto muy alto. Pero si tú tardaste todo el año en montar la primera rutina y nunca la evolucionaste, pues la rutina no va a tener tanta progresión. Planeaciones según cantidad de competencias. También en ese tiempo es muy importante decir, bueno, yo no entreno mucho, el colegio no me permite entrenar tanto, el jardín hasta ahora paró, bueno, tuvo diferentes actividades, cancelaba las clases, entonces define una competencia que tú digas, ok, en 4 meses puedo lograr la rutina y puedo presentarme. Si en el colegio me dice el grupo, el día de la familia tengo una presentación, haz una exhibición moderada de lo que tienes, no, lleva un buen plan y cumple las metas en todo aspecto. ¿Listo? Realizar un diagnóstico FDOA. ¿Qué es FDOA? Es fortaleza, debilidad o de oportunidad y A de amenaza. Esto es muy importante para que tú montes una rutina muy adecuada y planear te prepara con más eficacia para el éxito. Todo el tiempo te lo dice, todo el tiempo te lo resalta. Fortalezas. Soy más fuerte en gimnasia, soy más fuerte en acrobacia, soy más fuerte en baile. El principio de la individualización, ok. Si mi rutina, un colegial difícilmente va a ser fuerte en gimnasia si no tiene los implementos. Tiene gente con una mentalidad diferente, totalmente. Y hay niños que yo les decía, estaba en nivel 2, les enseñé las bases, trabajé, fuimos a vacaciones y después de vacaciones me llegó con Fifla. Yo decía, wow, esta gente es increíble. Y sin un militar en una colchoneta. Evidentemente, me tocó pues como no desmotivar, pero sí darles indicaciones precisas, porque así también puede ser procesos de lesión y demás, y eso es descuido de la formación que uno le da. Pero la mayoría de estos niños se la pasan en los colchones saltando y haciendo la gimnasia, entonces hay que tener mucha prevención en cómo tú educas y también cómo aconsejas para que cumplan las metas. Pero volviendo al tema de este, decía, si mi trabajo es más fuerte en acrobacia, pues voy a hacer más acrobacia. Claro, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en una planilla. Todo el equipo hace lo que dice. 4 elementos, 2 estructuras. Ok, tú hiciste 10 elementos, 8 estructuras. Pues tu pirámide va a ser muy guau. 4 habilidades, 2 élite, 2 apropiadas. Hiciste 10 habilidades élite en vez de ir a otro ítem de gimnasia que es donde gastabas más tiempo. Cumpliste con lo de gimnasia, pero fuiste más fuerte en tu acrobacia. Entonces debes tener en cuenta. Debilidades, debo trabajar más. ¿Cuáles son mis debilidades? No tengo la flexibilidad, entonces con tu cuadro el tiempo aumentas cómo lo haces. Oportunidades, poder maximizar puntaje de acuerdo a mi fortaleza. Esto hacía referencia a la misma fortaleza. Usar este punto para generar éxito. Y las amenazas, lesiones por carga de gimnasio o acrobacia y evitarlo. Tengo lesiones porque no tengo superficies adecuadas. Mi amenaza más grande es la seguridad a la gimnasia porque aumenta los impactos. ¿Cierto? Entonces vamos a trabajar los impactos, vamos a fortalecer, vamos a trabajar más la propiocepción, vamos a trabajar más los tobillos para reducir esas lesiones, vamos a trabajar ligamentos,
de las rodillas, desde la parte anterior, posterior. Vamos a fortalecer los isquiotibiales que proporcionan del 60 al 80% de la estabilidad. Bueno, ustedes ya con su conocimiento empiezan a decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero tengo que identificar el FDOA. Esto es demasiado clave para montar una buena rutina. Entonces, toda esta metodología que les estoy dando, espero sea muy provechosa y la apliquemos. Porque, como les digo, y sigo repitiendo, los entrenadores de colegios y jardines son los que alimentan el porrismo para el futuro. El método de enseñanza. Hablamos de la metodología, toqué muchos aspectos, muchos puntos, pero debo tener en cuenta claramente, análisis del elemento. Voy a enseñar un elemento, cómo lo estructuro, qué fases tiene, cuáles son el estudio de las partes, qué músculos involucra. Ténganlo en cuenta, cuáles son las posiciones de las piernas, la espalda. Claro, la metodología que vamos a tener ya la vamos a tocar. Estudio de auxiliares necesarios y cuidados. ¿Ok? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Qué ejercicios puedo hacer? Fortalecimiento de manitos, debido a que trabaja mayor peso, o estoy repitiendo mucho, digamos, mis posiciones de base y todo el tiempo estoy alzando. Es diferente a una niña que solo está de front spot y hace gimnasia. Todas estas partes tenemos que tenerlas en cuenta, no trabajar a todo el mundo por igual, sino tener en cuenta ese principio de la individualización. La metodología de enseñanza está aprendida desde la gimnasia. Para mí la gimnasia siempre ha sido la base de todo. En el cheerleading, en la gimnasia acrobática, donde ustedes ven niñas delgaditas alzando a una mano a otra niña casi del mismo tamaño. Y yo decía, wow, eso es más complejo que el porrismo. Pero decía, estudié un poco eso y me di cuenta que toda la base siempre viene desde la gimnasia. Entonces, esta metodología es enseñar cuáles son las bases de enseñar un nuevo movimiento y lo que tenemos que tener. Se divide en 5 niveles. El nivel 1 es tú enseñas el elemento cuidándolo, siempre cuidando la metodología, esa es la metodología, debe ser cuidado brindando esa seguridad. El nivel 2 es vigilarlo. Vigilarlo es que tú estás ahí pero no generas contacto con él, o cualquier dificultad puedes llegar al contacto porque eres como un spotter, que es una persona que está lista para cualquier prevención. ¿Okay? Que está con la distancia adecuada, que tiene el contacto visual, que está en una posición adecuada para la seguridad. Ese es el nivel 2. De esto hablamos tanto en gimnasia como en acrobacia. ¿Okay? En el nivel 3, tú lo ejecutas solo con errores. Ya tienes la capacidad, tienes la fuerza, a veces flexionas un poquito la pierna en la pasada de arco, o cuando subes el prep sube un brazo primero que el otro, estás mejorando la técnica, repites. El siguiente nivel, que es la mayoría siempre se queda en nivel 13 en cheerleading, sobre todo en la parte de gimnasia, porque se ven muchos flash acá. De repente sale una niña con gran talento que tuvo buena disciplina, buena metodología y lo hizo bien. Pero la mayoría de equipos deben cuidar esto. Y es donde más se centran a los equipos americanos en pasar esta fase, este nivel 3. Que pasan al nivel 4, que es solo sin errores. ¿Ok? Ya lo perfeccionaste. Si tú ya hiciste un buen flash, ya puedes empezar a ser mortal. La gimnasia, tú puedes durar un mes haciendo parada de manos hasta que lo hagas perfecto. Y la intensidad horaria de entrenamiento es mucho más alta. Entonces en el cheerleading nos toca tener estas fases, pero a soportarnos y ayudarnos de la preparación física. Muy bien. Y de organizar muy bien el tiempo, cómo ella puede fortalecer en casa, qué debe hacer para mejorar todo este tipo de análisis en la metodología de aprendizaje. Y en el nivel 5, dominado. Vamos, hablamos de gimnasia, la niña hizo pasada de arco, se levanta, hace su movilidad adecuada, pasada de arco fácil. ¿Cierto? En el nivel 4 ella necesitaba un poquito más de calentamiento de protocolo de parada de manos, de hacer con la pared el impulso para pasar. Entonces el dominio es la capacidad de tú hacerlo en cualquier situación, esa es la definición. Entonces si tú te levantas y lo haces, lo dominas. ¿Ok? Entonces es importante en la metodología de aprendizaje, de enseñanza, en la metodología de lograr cualquier habilidad, ya sea en acrobacia, en gimnasia, hasta en el mismo dance, manejar estos 5 niveles, ¿ok? Para que tú lo tengas en cuenta. Ahora, cuando estamos en el nivel 3 y en el nivel 4, cuando tú ya pierdes el contacto con él y estás a la distancia, tú puedes aplicar la corrección de errores. ¿Cómo de solo con errores pasa solo sin errores? Con esta corrección.
Analizar si los errores son por preparación física, tú estás lejos, puedes ver que estás flexionando los brazos o que te falta más acondicionamiento, falta de comprensión en la explicación del entrenador. A veces nosotros tenemos que estamos bien, que sabemos todo, que tú transmitiste, tú te pones bravo y le dices al niño, pero es así, el niño no entiende. O sea, debes tener una metodología y saber que algunos niños aprenden visual, otros por el oído, otros tienen diferentes metodologías, diferentes maneras de aprender. Entonces, si tú no le llegas a él de una manera, busca el camino de llegar a otra para lograr eliminar esos errores. Y algo muy clave para mí es observarlo de diferentes puntos. No te quedes con un punto de vista así como un caballito. No, siempre tienes que hacerlo de este lado, ve al otro lado, ve desde atrás. Tú desde diferentes ángulos percibes cosas muy diferentes. El espectador que está al frente o el jurado que está al frente ve una cosa muy diferente al espectador que está al lado. El que está al frente del jurado ve las rutinas alineadas así, pero cuando tú te paras al lado ves las rutinas desordenadas. A mí me pasó en los mundiales. Yo veía inicialmente en el 2008-2009 iba al mundial y yo decía Top Gun, wow. Cuando los veía por el lado, gente que no se preocupaba por generar bien esa estructura, que ha evolucionado y se han preocupado más por eso, claro. Pero uno todo lo ve perfecto, pero cambia el ángulo y cambió todo el mundo. Entonces, así deben pensar también cuando están enseñando una habilidad y asimismo cuando tengan su rutina. Miren la rutina de frente, miren la de lado, preocúpense por esto. Es muy importante en estas etapas desarrollar la ubicación espacial. Entonces es súper clave analizarlo desde diferentes ángulos. Bueno, y con esta presentación llegamos a la parte final. Agradezco por su valioso tiempo. Espero haya sido de gran aporte, pues el conocimiento, el poder transmitir desde mi experiencia. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bye bye.